Un gran y amoroso saludo, te saludo en el nombre del Señor, como acostumbramos a decir, gracia y paz. En esta oportunidad con una nueva reflexión, en la cual hemos venido conversando hace un tiempo acerca del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y en esta jornada, en esta reflexión, hablaremos acerca de Él, continuaremos conversando acerca de cómo es Dios, de cómo es nuestro Dios maravilloso. Y eh, en este estudio, en esta síntesis, en esta reflexión, quiero invitarte también a poder abrir la palabra. Nos vamos a posicionar principalmente en el libro de Juan. Tú siempre me has escuchado y hemos hablado de lo interesante que es Juan, y siempre cuando te he invitado a hacer un estudio de la Biblia o a estudiar la Biblia por ti mismo, siempre lo he mencionado así, que es lo más, creo que lo más impactante, lo más hermoso y cómo, de qué manera se presenta a Jesucristo, la revelación del Evangelio. Para mí lo más interesante es verlo a través del libro de Juan, de los capítulos de Juan. Y vamos a estar posicionados principalmente en el capítulo 15. Ya los capítulos 14 y el 16 del Evangelio de Juan, en mi parecer, son uno de los más bellos segmentos del Nuevo Testamento. Estos capítulos en que Juan narra las escenas finales del ministerio terrenal de Jesucristo, contiene maravillosas y revelaciones y confortantes consejos que dio el Maestro Jesucristo, ¿cierto? A nosotros, sus discípulos, a sus seguidores. En ellos Cristo hace la promesa de enviar un consolador, eh, el Espíritu Santo de la verdad. Desde ahí nosotros vamos a revisar entonces principalmente ese tema, con el objetivo de guiar y conformar a la iglesia después del retorno al Padre. Después del retorno que Jesucristo había anunciado que iba a volver al Padre, ¿cierto? Él promete al Consolador y de esta manera está diciendo que no vamos a quedar solos, ¿cierto? Los cristianos, eh, en general, los discípulos de ese momento ya no estarían solos, y el Señor Jesucristo dice que conviene que Él se vuelva al Padre, ¿cierto? Entonces, no iban a estar solos enfrentando al mundo y predicando la palabra. Entonces quiero invitarte, como dije, al libro de Juan, en el capítulo 15, con los versos 26 y 27, pero no sin antes poder pedir la dirección de Dios en esta reflexión, en este análisis, en este estudio, o en esta cápsula de reflexión que podemos llamar así, eh, para que el Señor nos ilumine y nos haga ver lo que Él nos quiere mostrar, no solamente con una mirada humana, sino también desde un sentido espiritual, y que sea el mismo Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad. Vamos a orar. Querido Señor, primero que nada te agradecemos por tu amor, por tus bondades, y porque también a través de tu santa palabra, de la Sagrada Escritura, nosotros podemos conocer tu revelación. Y la revelación más importante de toda la palabra eres tú mismo, Señor. Pero también dentro de esto nosotros vamos conociendo tu propósito, tus caminos, la forma en que tú nos guiarás. Y tú dices que cuando vuelves al Padre, no nos dejarás solos, Señor, sino que nos dejarás con el Consolador. Y en este sentido queremos pedir la dirección del mismo Espíritu Santo para que guíe esta reflexión y podamos comprender principalmente de dónde procede este Espíritu. Todo te lo pedimos sin mérito alguno, sino que los méritos de Jesucristo. Amén. Amén.
Bueno, dijimos entonces el capítulo 15 de Juan en el verso 26. Quiero ponerte un poquito de contexto. Desde el versículo 18 en adelante hay un subtítulo en este capítulo 15 de Juan. Dice, el mundo os odia. Nosotros los cristianos quizás seremos aborrecidos por el mundo, pero el Señor a pesar de ello estará con nosotros. Y dice en este contexto que seremos quizás perseguidos, eh, seremos también enjuiciados, pero acá hay algo muy importante que nos presentan los versículos 26 y 27 que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, ¿de dónde procede el Consolador? Del mismo Padre Celestial. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, os dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el texto de Juan, ¿cierto? En estos dos versículos se destaca que el Espíritu Santo daría el testimonio de la verdad sobre la naturaleza pecaminosa de los hombres y sobre quién es Jesucristo, ¿ya? Él nos revelará toda la verdad. El Espíritu Santo nos convencerá de toda verdad, de justicia y también de juicio. Él pondrá el entendimiento, la sabiduría divina que necesitamos para comprender este plan de redención, este plan de salvación. Es por ello que el Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo y la procedencia de donde viene, que nos revela acá la Escritura, es que proviene del mismo Padre Celestial, ¿cierto? Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. La solución que tenía Dios, que fue presentada por Jesucristo mismo, es la solución de Dios para nuestra condición, una condición pecaminosa. A pesar que Cristo a través de la cruz nos otorga la salvación, nos regala la salvación, Él sabe y conoce nuestra condición humana, que es de constante pecar, en nuestra naturaleza humana nos lleva a esa condición, a apartarnos continuamente del Señor Jesucristo, a no estar con Él. Pero Él dice, yo les digo, conviene que yo me vaya y que pueda estar con ustedes el Consolador. Y este poder del Espíritu Santo, este poder del Espíritu de Dios operará en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Esto lo revela Hechos 5:32. Todos los seguidores de Cristo también dieron testimonio y darán testimonio al mundo. Eso es tremendamente interesante porque no estamos solos. Eso ya nos da una cierta tranquilidad, nos da una cierta paz, un cierto confort, una cierta seguridad. A pesar de esto, el texto bíblico y el tema central en, en este momento, en el día de hoy, es un debate histórico e incluso causa de división en la iglesia cristiana. En el cristianismo se ha hecho muy complejo este tema de estudiar, de analizar, de mirar, y es necesario estar constantemente pidiendo al Padre con toda la humildad para que nos haga entender al Espíritu Santo, para que éste nos enseñe y testifique en nuestro corazón y ponga un espíritu de verdad de las Escrituras. La iglesia, a través de la historia, ha discutido tremendamente y ha querido definir a Dios.
Algo que para nosotros quizás es muy complejo porque nosotros desde nuestro entendimiento, desde nuestra lógica y desde nuestro acercamiento al conocimiento, por lo general es en base hacia una forma que tiene que ver con una mirada científica. Nosotros tomamos un fenómeno, ponemos ciertas condiciones para experimentar ese fenómeno, para entrar a conocerlo. Pero con Dios no se puede usar un método con esas características. O sea, si nosotros planteamos una hipótesis, tomamos el fenómeno, en este caso un fenómeno de Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, lo tomamos y lo empezamos a analizar y empezamos a ver las partes y planteamos ciertas ideas, ciertas sugerencias, empezamos a tener una mirada de experimentación, no se puede de esa manera. Al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu y a Dios el Padre solamente lo podemos vivenciar. Tú y yo debemos vivir a Dios. Y eso viene en nuestro cuestionamiento por la lógica planteada desde el mundo greco-romano. Las raíces latinas y griegas influyeron en el cristianismo. Ya desde el año 300 en adelante empieza a influir demasiado el mundo romano y el mundo griego en la mirada teológica que no era un cuestionamiento del mundo judío. Si tú miras en el Antiguo Testamento, a Dios no se le cuestiona, ni se le define, ni se busca una explicación. El Señor Dios es mostrado en diversas formas. E incluso el poder de Dios o Dios mismo se muestra en una zarza ardiendo. Y nadie se cuestiona, ni dice, ni hace una definición teológica de quién es Dios. A Dios se le presenta a Jacob luchando como un hombre. A Abraham se le presenta como un ángel. A Josué se le presenta como el ángel de Jehová y le llama Jehová mismo. A Agar también se le presenta como el ángel de Jehová. Y así, a Sansón, ¿cierto? Al padre de Sansón se le presenta también el ángel de Jehová y le da ciertas instrucciones, pero nadie está discutiendo ni nadie está cuestionando quién es Dios, si es Padre, si es Hijo, si es Espíritu Santo. El mundo del Antiguo Testamento no tiene esas complicaciones. Solo está en un plan de obediencia, en un deseo de entender a Dios, de sus revelaciones, de seguir sus profecías, a pesar de todo lo que se equivocaron. No estaban puestos sus pensamientos ni estaban discutiendo en relación con eso. Ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del Espíritu Santo, hoy día los estamos enfocando principalmente en su procedencia. Entonces, ¿de quién procede el Espíritu Santo? ¿De Dios el Padre, de Dios Hijo o de ambos? En otras palabras, esa es la conversación. ¿Cómo podemos intentar explicar en términos humanos lo divino? ¿De qué forma miramos a esta tercera persona o tercera personalidad de la divinidad, de la Trinidad, que se relaciona con el Padre y el Hijo? La respuesta a esta pregunta es lo que se denomina en teología como procesión o procedencia del Espíritu Santo. Con relación si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo o solo del Padre, hay tanta controversia por causa de este tema que ello logró traer como resultado un cisma en la religión. En el año
el 54 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana se separa de la Iglesia Ortodoxa por este motivo. O sea, ya vemos las primeras diferencias, ¿cierto? Esta Iglesia Católica Romana con la Iglesia Ortodoxa, donde eh, el cristianismo había puesto su sede en Constantinopla, ¿cierto? Eh, hacen esta diferencia. Pero ya también en el año 325, en el concilio de Nicea, en esta reunión también algunos destacados teólogos de la iglesia cristiana de esa época, hombres como Arrio, que negaba la divinidad de Cristo, enseñando que él era una creación, que era un semidios, que no era un dios al mismo nivel del Padre. Este era un obispo sacerdote de Alejandría que, sistematizando una posición doctrinal, una posición bíblica sobre la persona de Jesucristo, fue en mismo Nicea que acuña esta idea y la plantea de esa manera, pero gran parte del grupo que estaba en Nicea en el año 325 también define que Jesucristo es plenamente Dios y también plenamente hombre, y no entra en esa discusión. La reunión de Nicea afirmó que Cristo fue generado y no creado, ya que era esta discusión que se estaba planteando, que era desde la eternidad misma. Entonces ya vemos un conflicto primero, que era que este personaje, Arrio, venía con este planteamiento, que era negar la divinidad de Cristo y presentarlo como un ser creado que se le dio esta misión de salvar al mundo, ¿cierto?, a través de su muerte, pero que no era uno con el Padre. Para la mayoría de los cristianos de esa época, sí, Cristo era un ser divino y coeterno, único y unido con el Padre desde la eternidad, desde su independencia, con otro rol, con otra función, pero desde la misma eternidad y siendo un co-creador, coeterno y co-creador con el mismo Padre. Y que fue en la forma en que nosotros vemos a Dios. E incluso la Biblia nos revela que nadie ha visto al Padre. Entonces, si nadie ha visto al Padre, ¿a quién vio la humanidad? ¿A quién vio los otros seres que tiene el universo? Los ángeles, ¿a quién vieron? Si no han visto al Padre, han visto al Hijo. En otra serie de temas yo he planteado de que Dios es un Dios de relaciones. Es un Dios que quiere siempre y siempre está buscando relacionarse con su creación. Sus ángeles también son su creación. Y Dios, en su sabiduría, en su magnificencia, se muestra y se relaciona en la forma del Hijo también de una manera cercana, como un ángel, ¿cierto? En el cual lo conocemos como el Arcángel Miguel. Yo sé que es un tema discutible, es un tema también de división entre la cristiandad, pero tenemos suficiente claridad y la Biblia es bien clara en presentar la posición de que Cristo está desde la eternidad y se ha mostrado y es quien ha participado en cada una de las interacciones
con la humanidad y con los seres celestiales también. Eso es uno de los primeros puntos que quisiéramos aclarar. Años después, la divinidad del Espíritu Santo comenzó también a ser cuestionada por muchas otras personas. Sabelio, por ejemplo, quien falleció en el 215 después de Cristo, había negado esta mirada trinitaria o unitaria, enseñando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo serían diferentes formas de manifestación, pero de una sola persona divina a lo largo de la historia. Es interesante ese planteamiento y quizás podría dejarnos muy tranquilos y decir, el Padre vino, después se muestra como el Hijo, el Hijo vuelve al Padre y se queda acá como un espíritu, una fuerza que está trabajando en los corazones y en las mentes de las personas, pero es siempre el mismo. Podría ser interesante, pero tú y yo sabemos que la manifestación de Dios en estas tres personalidades sí se ha presentado. Se presentó, por ejemplo, en el bautismo de Jesucristo. Tú ves al Hijo bautizándose por Juan el Bautista, al Padre hablando y diciendo que es su Hijo amado, en quien Él se complace, y también ves al Espíritu Santo bajando a Jesucristo en forma de paloma. Los ves a los tres. Por ahí hay una discusión y una conversación que tuve un tiempo atrás con un pastor también interesante, que decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con Esteban, el mártir? Dice, cuando Esteban mira al cielo, ve al Padre y al Hijo junto al Padre, a su diestra. ¿Y al Espíritu Santo dónde está? Si tú lees el versículo anterior, dice que el Espíritu Santo está acompañando a Esteban. Entonces, te queda claro que también en esa oportunidad están los tres presentes. Pero este planteamiento, ¿cierto?, de Sabelio no tiene fundamento. Porque Cristo mismo sería ilógico que Él todas las mañanas y en cada oportunidad que tenía que hacer algo, que tenía que plantear los desafíos, que tenía que obrar y que tenía que cumplir las profecías que ya estaban puestas acerca de su ministerio mesiánico, siempre se dirigió en oración al Padre, rogando al Padre para que ocurrieran cosas. Y él mismo también lo dice, voy a rogar a mi Padre para que ocurran estas cosas, para que los cuide, para que ustedes no se extravíen su camino, etcétera, etcétera. Entonces también vemos que este planteamiento no podría tener el mismo sustento. Y así una serie de hombres van planteando diferentes posiciones acerca de el Espíritu Santo y la naturaleza divina. Quizás hoy día el tema de cuestionar quién es Jesucristo, son muy pocos los que se atreverían a hacer un cuestionamiento sobre su creación, sobre quién es, sobre cuál es su origen. Pero aún el tema del Espíritu Santo es algo que causa división en la religión cristiana. En la religión cristiana, porque dentro de la religión cristiana hay muchas denominaciones. Hay una sola religión que está basada en Jesucristo, pero nosotros los seres humanos hemos hecho divisiones acerca de ella. Y en esto se han planteado tantos temas como, por ejemplo, el que es subordinacionismo. Es un poco compleja esa palabra, pero hace referencia al respecto a que la esencia divina
no es de una misma distribución en cuanto a los papeles que se desempeñan en las funciones de estos tres seres divinos, sino que unos están subordinados al otro y no pueden funcionar de manera independiente ni tomar decisiones. Ese es otro planteamiento que se ha hecho o se ha experimentado en la cristiandad. Por ejemplo, la naturaleza divina del Hijo y del Espíritu están subordinadas al Padre y a las decisiones de su Padre. Principalmente, ¿en qué sentido? Yo creo que sí tienen una cierta lógica en que ellos están tan relacionados entre sí y tienen, como he planteado siempre acá, ellos sí tienen un vínculo y una relación tan estrecha y tan potente que, si bien es cierto, cada uno de ellos cumple una función diferente, están tan unidos que, si bien es cierto, están haciendo algo distinto, el Hijo actúa como hubiese actuado el Padre y el Espíritu actúa como hubiese actuado el Hijo, porque están plenamente conectados y vinculados. Para resolver este problema que se planteó también en el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, se declaró que el Espíritu Santo es Dios también y fuente de vida y procede del Padre, como lo acabamos de leer también en Juan. Y con el Padre y el Hijo también merecen plena adoración, pleno respeto y plena glorificación. Así es que el Espíritu Santo procede eternamente desde el Padre. Lo que también quería decir que el Espíritu Santo existía y es co-divino, coeterno, ¿cierto? Al igual que el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos fuentes de vida, ambos fuentes de la creación misma y copartícipes de la creación y copartícipes también de nuestra salvación. Cada uno de ellos preocupado de la salvación. Porque ¿quién es quien te está convenciendo de verdad? ¿Quién te está convenciendo de justicia? ¿Quién te está convenciendo de juicio? Hoy día es el mismo Espíritu Santo que trabajó en el corazón de los discípulos en el tiempo de Pentecostés. También fue el mismo Espíritu relacionado con el Hijo, relacionado con el Padre, en esta cercanía y en esta relación. Es importante recordar que esta doctrina trinitaria no fue una invención del Concilio de Nicea, a pesar de que algunos grupos antitrinitarios lo afirman de esta manera. Hay clara evidencia de que este tema estuvo siempre, solamente que en ese momento se llega y se discute y se conversa acerca de esto. Pero ya no era una discusión. En la misma Sagrada Escritura, más allá de estas personalidades de la Trinidad que comparten todos sus atributos divinos, difieren en las relaciones unas con otras y con la creación. El Hijo y el Espíritu Santo, a pesar de ser iguales al Padre en la divinidad, cumplen papeles y funciones diferentes. Y a esto se apunta también la formalidad histórica de que el Hijo fue generado del Padre antes de toda época. En este sentido también nosotros tenemos varios versículos que son importantes revisar. Y te voy a nombrar algunos para que tú mismo puedas tener la capacidad
de poder entender, de poder plantearte, de poder mirar y qué es lo que quiere decir. Quiero entregarte una serie de versículos para que tú mismo hagas tu propio estudio y tu propio análisis y tu propia reflexión. Quiero entregarte algunos versículos relacionados con este principio. Uno de ellos es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Primera de Pedro 1, 2. Primero Mateo 28, 19, luego Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Segunda de Corintios 13, 13. Segunda de Corintios 13, 13. Primera de Corintios 12, desde el versículo 4 al versículo 6. En Judas 20, 21. Judas tiene un solo capítulo. Judas tiene solamente los versículos 20 y 21. A pesar de que en Juan 15, como habíamos leído, 15, 26, se declare que el Espíritu procede del Padre, esta declaración no niega que Él procede también del Hijo. Como Juan 16, 7 lo afirma con claridad. Vamos a buscar en Juan 16, versículo 7, que está aquí mismo, muy cerca de donde habíamos leído. Dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, primero leímos en Juan 15, 26, que el Espíritu Santo proviene del Padre, pero después también escuchamos que el Hijo envía al Espíritu Santo. Por eso conviene que Él se vaya. Entonces, primero que el Espíritu Santo procede de Dios, del Padre, es visto, ¿cierto?, en los textos que habíamos mencionado. En el Espíritu del Señor también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, Isaías 11:2. El Espíritu de vuestro Padre, Isaías 11:2. En Génesis 1, versículo 2. También Mateo 10:20, Romanos 8:9. Son algunos textos que yo quiero que tú mismo los revises y los analices. Que el Espíritu Santo también es enviado por Jesucristo justifica por medio de estos textos tales como Juan 14:16, donde el Espíritu es enviado a petición de Jesucristo. Juan 14:26, donde el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Cristo. Juan 15:26, donde Cristo envía al Consolador de parte del Padre. También. Entonces, es muy interesante en este sentido de dónde procede el Espíritu. El Espíritu llamado Espíritu de Cristo también. En Romanos 8:9, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 11, Espíritu de Jesucristo. Filipenses 1:19. El Gálatas 4:6, Espíritu de su Hijo, para destacar la relación de Cristo con el Espíritu Santo, la relación unitaria que tienen ellos dos. Cristo declaró que el Espíritu no hablaría nada de sí mismo, Juan 16:13, pero declararía todo aquello que hubiese oído del Padre y del Hijo. O sea, todo lo que tú recibes y toda la revelación del Espíritu Santo tiene que estar relacionado con la verdad. Por eso es muy interesante también cuando muchas veces acá en la Escritura está presentado el Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Si tú sientes, yo no voy a discutir las manifestaciones del Espíritu Santo, pero si estas manifestaciones del Espíritu Santo no están de acuerdo a la palabra, es un tema que hay que cuestionar. Si no están relacionadas con el testimonio
y el proceder de Jesucristo, toda manifestación del Espíritu Santo puede ser cuestionable. Porque tendría que estar relacionada plenamente en la relación que Cristo mismo tiene con el Padre. Para ir finalizando con este tema, que igual es un poco complejo y bastante largo, y acá no se agota el tema tampoco en esta mirada, solamente presentar que el Espíritu Santo no procede o sea, procede del Padre, procede del Hijo, y quiero, a la luz de la revelación de la Escritura, decirte que el Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo también. Por eso decimos que es parte de esta triunidad. Por eso también mencionamos que el Espíritu Santo no es inferior a Dios Padre ni Dios Hijo. Quiero leerte unas palabras de un teólogo llamado Wayne Grudem, que dice: por fin se puede decir que no existen diferencias en la divinidad, atributos o naturaleza esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona, cada personalidad es plenamente Dios y tiene los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre estos miembros de la triunidad están en la manera de cómo se relacionan unos con otros, con la restante creación. Y estas relaciones entre ellos desempeñan papeles y roles apropiados de cada una de estas tres personalidades. Bueno, como dijimos, un tema complejo, un tema difícil, pero que sea Dios mismo, el Señor, que nos dé la orientación y nos dé y nos otorgue la claridad para comprender de manera más profunda, de manera más directa y más interesante de cómo debemos comprender y entender a Dios. Y seguir analizando y mirando y dándonos el permiso de comprender quién es el Espíritu. Que el Señor te acompañe, gracia y paz.